Hola, buenas noches. Vamos a ver, igual en la sesión de hoy no ha quedado muy claro el estudio de caso este y me interesa que todos los contenidos trabajados en la asignatura queden claros. Es por eso que voy a emitiros este documento videográfico para completar todas las explicaciones dadas en la sesión de hoy. ¿De acuerdo? Mirad, para evitarnos dudas y desde el principio ya, en este estudio de caso, lo primero, una cosita, mirad, lo decía yo hoy en la sesión. Nuestra filosofía es la escuela inclusiva y lo hemos visto en el tema 5, que por cierto repasaremos las próximas sesiones. Nuestra filosofía es la escuela inclusiva. Y la escuela inclusiva, como hemos visto hoy, se caracteriza porque el contexto es el que tiene que estar adaptado y preparado para dar respuesta a nuestros alumnos con informe psicopedagógico, a nuestros alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, a nuestros alumnos de atención a la diversidad. Y por eso, cada uno de los estudios de caso que vamos trabajando no son iguales a los anteriores. Yo sí que he querido daros un guión para que no os perdáis, para que os resulte fácil, para llevarlo por el libro, apartado por apartado, y todos los apartados los repetimos en todos los estudios de caso. Pero ojo, no todos los estudios de caso son iguales, porque no todas las necesidades son iguales, porque no todos los apneaes son iguales, porque no todos los alumnos son iguales, porque no todos como personas somos iguales. Y lo vemos y lo veis en vuestros grupos, en vuestras clases, en vuestro grado de educación infantil, que no todos los alumnos asisten, participan, se implican en la asignatura en el mismo grado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pues esto pasa lo mismo a nivel escolar, en educación infantil, en educación primaria. No todos los alumnos son iguales. Y como no todos los alumnos son iguales, cada estudio de caso es un poco diferente. Y yo en este estudio de caso pretendo dos cosas. La primera, medida ordinaria, que es lo primero que vamos a ver. Que la habéis visto, os lo adelanto porque ya lo hemos trabajado en clase, y es la medida ordinaria. En esa es la que nos vamos a centrar. Principalmente en esa. Ya luego veremos otro apartado que nos corresponde un poquito menos. ¿Vale? Pues venga, esto de entrada. Respecto al enunciado, nada más que decir que lo que hemos dicho esta clase en clase de hoy, que es lo que viene en el apartado amarillo. La introducción, en este caso, dado que es altas capacidades, pues despertar esas ideas novedosas, creativas, capaces de mirar más allá de lo establecido. Y bueno, hacíamos el juego esta tarde del skate room un poquito complicado, es verdad, no es para educación infantil, pero bueno, simplemente que sepáis que hay una metodología que es la gamificación que utiliza los skate room, que es una metodología muy utilizada y que podemos diseñar a través de un Geniali, por ejemplo. No tan complicado como el que hemos visto hoy, pero bueno, da un poquito de juego y también es conveniente que en las clases que tenemos de 2 horas, pues hombre, relajarnos un poquito, gamificar, jugar, lo que tenemos que hacer normalmente en clases de educación infantil. ¿De acuerdo? Primera parte. Justificación normativa. No aclaro nada ni digo nada más de lo que hemos dicho y de lo que hemos venido insistiendo. Simplemente en este caso tenemos que tener una atención a esta alumna por presentar, y aquí sí que remarco y recalco, el grupo al que pertenece esta alumna, que tiene informe psicopedagógico del grupo de altas capacidades, aunque su tipología sea precocidad intelectual. Bien, esta sería la primera parte. Ahora, también en nuestra carpeta de legislación tenemos una orden del 2004 que hace referencia a la flexibilización. Cuando hablamos de flexibilización, mirad, voy a destacar esta palabra, quiere decir que algunos de los niveles, algunos de los cursos no se van
a dar o al revés, se van a repetir una vez más porque bien el alumno por altas capacidades lo ha superado o bien porque el alumno con discapacidad importante intelectual no puede llegar. En este caso, flexibilizarle el currículum a esta alumna que después del trabajo que vamos a desarrollar puede ser que tenga contenidos de primero de primaria adquiridos. Vamos a ver si somos capaces de llegar a ese punto que adelantamos. Categorización, lo mismo de siempre, instrucción del 24 de agosto, ya lo sabéis. Grupo y tipología, que es la que hay que destacar en este caso, porque no hay categoría. Lo tenéis en la instrucción, en el papel, documento que yo os he pasado. Bien, y ahora vamos a las medidas. Vamos a olvidarnos de la segunda de las medidas. Vamos a ir por el formulario, por el guión de todos los estudios de caso estos. Medida que vamos a aplicar es una medida de tipo ordinario, que consiste en ¿qué? En darle a esta alumna que tiene todos los contenidos de educación infantil 5 años por sus altas capacidades, ya sabe leer, ya sabe escribir, realiza alguna operación matemática, conoce los números hasta el 100, es decir, todos esos contenidos que yo como maestra de este grupo de 5 años le tengo que dar al resto de sus 22 compañeros que tengo en el aula. Y sin embargo, yo he visto, veo y compruebo todos los días que esta alumna los tiene adquiridos. Y si yo no le doy este plan, esta alumna se va a aburrir tremendamente en el aula. Luego, no sería un buen profesional, no sería una buena maestra de educación infantil, no sería un buen maestro de educación infantil si me quedo en eso. Y como nosotros nos tenemos que preparar para ser excelentes profesionales de educación infantil, yo tengo que diseñar una medida ordinaria que denominamos plan de enriquecimiento curricular. ¿En qué consiste? Pues mirar, muy sencillamente, muy resumidamente, buscar contenidos matemáticos y lingüísticos de primero de educación primaria porque la alumna tiene capacidades para seguirlos. Hablamos con los maestros de primero de primaria. ¿Qué estás trabajando con vuestros alumnos de primero de educación primaria? Pues mira, vocabulario para responder preguntas, para narrar historias. Y en el ámbito matemático, pues mira, situaciones de la vida diaria, números hasta 100 o más, o alguna centena más. Venga, dadme materiales, dame contenidos. Fíjate tú, tenemos la guía de primero de primaria, te facilitamos documentos, actividades, contenidos, propuestas. Ya tengo desarrollado, ya tengo los contenidos que tengo que trabajar, porque estos vienen regulados en el currículo de educación primaria, que es la copia que tenemos aquí. Y de aquí sacaríamos los contenidos que tenemos que trabajar con esta alumna y las actividades, objetivos que tenemos que trabajar. Por eso es muy importante recurrir al decreto curricular de educación primaria. De esta manera hemos dado respuesta a lo que nos pide esta alumna, a sus necesidades, a darle trabajo para que siga progresando porque los contenidos de 5 años los tiene dominados. Y estamos trabajando en primero de educación primaria. Perfecto. Ya hemos dado solución como maestra de educación infantil a esta alumna, con una medida ordinaria que hemos denominado plan de enriquecimiento curricular. Ese plan que hemos diseñado en el mes de septiembre y octubre lo empezamos a aplicar en el mes de noviembre de ese curso, a principios de ese curso, en el primer trimestre. Perfecto. Y lo tenemos desarrollado y lo tenemos planificado hasta el mes de junio de ese mismo curso escolar. Y eso es lo que nos tenemos que centrar, medida ordinaria. Bien, pero tenemos que saber algo más. Tenemos que saber algo más. Tenemos que formarnos. Por eso yo he propuesto este estudio de caso. Paralelamente, desde ese mes de noviembre, que yo trabajo en el plan de enriquecimiento curricular, la orientadora, una profesional que viene al centro, desarrolla su labor. Y su labor es que, sabiendo que esa alumna tiene informe psicopedagógico de altas capacidades, tiene que aplicar la orden 1865-2004. Claro. Y sabe, como conocedora que es de orientación educativa,
que si esa alumna está diagnosticada como de informe de altas capacidades, tiene que iniciar un proceso para flexibilizar, para decir que esta alumna puede el año que viene, si conseguimos que adquiera los contenidos, los objetivos, los estándares de aprendizaje evaluables de primero, el próximo curso, darle, por supuesto, el primero superado y empezar en segundo de primaria. Lo primero que tiene que hacer ella es comunicarle al equipo docente, y aquí en el equipo docente somos nosotras maestras de educación infantil, las primeras. Y le diremos nosotras como tutoras, sí, este alumno está trabajando a nivel de primaria con esta alumna, y oye, me responde, va superando los criterios de evaluación, va cogiendo los contenidos, por eso que requiere nuestra opinión. Y una vez que nosotros le hemos dicho que sí, que puede, que estamos trabajando a ese nivel, lo comunica a la dirección del centro y solicita a las familias esta información para que den el visto bueno. Si todo es correcto y todos estamos de acuerdo, quien lo cursa es el director del centro a la Dirección Provincial de Educación de León, que es el director provincial de nuestra provincia, máximo dirigente a nivel educativo de esta provincia, quien entre el 1 de enero de ese curso escolar y el 1 de marzo, y ojo, hay que respetar muy bien las fechas, porque si en el 1 de marzo no está elaborado este informe, automáticamente no sigue el proceso. Y ya luego lo dejamos, dirección provincial, a la Consejería de Educación, dentro de unas direcciones generales. Os decía yo esta tarde, tenemos que conocer la estructura de la Consejería de Educación. Hombre, si yo voy a formar parte de una estructura organizativa, educativa, que es una Consejería de Educación, yo tendré que saber quién es la consejera de Educación de mi comunidad autónoma, qué direcciones generales son las que dirigen la enseñanza en nuestra comunidad, quién es mi director provincial de educación a nivel de León, porque es el que me va a dirigir y el que me va, por decirlo así, jefe o jefa, y es Valladolid, Consejería de Educación, la que en el último momento dice, firmo este informe que permite que esta alumna, tal, con sus nombres y apellidos, el próximo curso, y nos ponemos en situación, si este curso es del 2020-2021, el próximo curso 2021-2022, que debería de cursar primero de primaria, no curse primero, pase directamente a segundo de educación primaria. Y esta es una medida de tipo específico, no de las ordinarias. Bueno, encuentro yo ahora la medida de tipo específico, perdón, aquí, medida específica. La otra ordinaria, esta específica, que nos queda un poquito más alejada porque la principal es la medida ordinaria que hemos aplicado. Y si cae este estudio de caso, os centráis en la medida ordinaria, en los apartados que hemos ido desarrollando, y al finalizar me completáis con esta medida específica de forma resumida, diciendo, medida específica de acuerdo con la orden 1865, en la que a partir de la propuesta del equipo de orientación, escuchado el equipo docente y los padres y el equipo directivo, solicitamos a través de la Dirección Provincial de Educación de esa provincia el permiso para flexibilizar esa escolarización. Y este es un resumen, complemento de la explicación que yo di esta tarde y que creo entender que a lo mejor no quedó del todo clara. Y como me gusta dejar todas las cosas claras, lo vuelvo a repetir en este vídeo y lo repetiré ante cualquiera de las dudas que me comentéis. Eso sí, a partir de ahora, doy por supuesto que con este vídeo queda suficientemente clara la explicación. Y si no lo fuera así, muy fácil, lo tenéis a nivel individual. José Luis, aun viendo el vídeo no me queda claro, yo os lo explicaré a nivel individual y personal, ¿vale? Venga, muy bien, nada más, sesión completa. Un saludito, buenas noches.